Bienvenidos. Mi nombre es Jesús Javier Osorio García. Soy médico cirujano especialista en ortopedia y en este video abordaremos los elementos más importantes de la epifisiolistesis femoral proximal. Por definición, entenderemos que es la separación o desplazamiento de la epífisis femoral proximal respecto a la metáfisis a nivel de la fisis, esto es, del cartílago de crecimiento. También lo podemos entender como un cambio en la relación espacial entre la epífisis y el cuello femoral. El cuello se desplaza en sentido anterior y cefálico, mientras que la epífisis lo hace en sentido posterior y caudal. Este deslizamiento de la epífisis se lleva a cabo en hueso inmaduro que soporta peso. En la diapositiva podemos identificar en las líneas rojas que representan a la fisis, entiéndase el cartílago de crecimiento en la parte proximal de ambos fémures. De manera normal, este cartílago de crecimiento está rodeado por un anillo pericondral que lo mantiene en su lugar en relación a los componentes que vienen a ser la cabeza femoral con el cuello. Sin embargo, por diferentes razones, las cuales veremos a continuación, esta relación anatómica entre la cabeza y el cuello a través del cartílago de crecimiento, entiéndase la fisis, se pierde. Y es así que esta condición puede desarrollar un problema significativo en la movilidad de la articulación. Recordamos entonces que el desplazamiento del cuello es hacia arriba y hacia adelante respecto de lo que viene a ser la cabeza, la cual, esta cabeza femoral, conserva su relación normal con la cavidad acetabular. Remontándonos un poco en la historia de la ortopedia, encontramos que Ambrosio Paré en 1572 fue el primero en describir esta enfermedad. Algunos otros ilustres médicos también fueron aportando información al respecto. Esta epifisiolistesis también es conocida con otros términos, como es epifisiolisis de la cabeza femoral o coxa vara del adolescente, o también deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral, doblamiento del cuello del fémur o coxa retorsa. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Aparece predominantemente en la pubertad, durante la fase de crecimiento rápido, y está considerada de ser la patología más frecuente de la cadera del adolescente, exceptuando lo que son los traumatismos. Hacemos hincapié en que esta entidad nosológica se presenta en la pubertad, durante la fase de crecimiento rápido, y que es relativamente frecuente encontrarla. Por lo que cuando un adolescente llegue al consultorio quejándose de dolor a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla, dolor irradiado,
debemos de tener presente la posibilidad fuerte de esta patología. Hay, de acuerdo a los estudios, un debilitamiento de la placa fisaria que condiciona mayor vulnerabilidad a las fuerzas de cizallamiento, tanto de carga como de traumatismos. Y esto modifica la geometría del extremo superior del fémur y dificulta la función de la cadera. Es una de las principales causas, la epifisiolistesis, de osteoartritis prematura en adultos jóvenes. Entiéndase, artrosis de la cadera en adultos jóvenes. Respondiendo a la pregunta de qué es lo que condiciona este problema, si hemos de ser sinceros, deberíamos decir que no lo sabemos. Sin embargo, sí se ha identificado algunos elementos, o por lo menos se sospecha de algunas causas que puedan estar participando en la génesis de este problema. Sin embargo, ningún componente genético específico se ha identificado. Sabemos que se han descrito factores biomecánicos, factores endocrinos, relacionados con la obesidad infantil, con la radiación, y también se ha identificado que son varios los componentes que participan. Por lo tanto, es multifactorial. En relación a los factores biomecánicos, se ha identificado que puede existir un exceso de retroversión femoral. Puede también haber debilidad de la fisis durante el crecimiento rápido y debilitamiento del anillo pericondral. Respecto de los factores endocrinos, se ha reconocido que se asocia un aumento de la hormona de crecimiento, particularmente en una fase de ensanchamiento rápido de la fisis. Las hormonas sexuales también tienen una relación con esta patología y se ha visto que el hipogonadismo parece favorecer la presencia de esta enfermedad. El hipotiroidismo, la insuficiencia renal y aparentemente la hormona paratiroidea también parece tener un papel dentro de esta enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, diferentes autores han señalado y reportado la incidencia de la epifisiolistesis. En el caso del doctor Canale, habla de 2 por cada 100,000 personas. El doctor Lehmann nos refiere que él encontró 10.8 casos por 100,000 niños. Y Loder, siendo una decisión salomónica, nos dice que hay de 2 a 10 por cada 100,000 niños. El doctor Salter señala que existe un 30% de probabilidad de que afecte a la cadera contralateral. Y otros autores han señalado que la afectación bilateral de manera secuencial puede presentarse del 12 hasta el 60%, un margen demasiado amplio. Principalmente, la edad de aparición está entre los 9 y los 16 años. Desde el punto de vista de la presentación por sexo, es más frecuente en niños que en niñas. Diferentes autores nos señalan unos que hay una relación de 3 varones por 2 niñas y otros autores señalan de 2 a 5 por una niña. Los diferentes reportes sitúan el inicio de esta patología de la epifisiolistesis femoral en las niñas entre los 11
y los 13 años. Y en el caso de los varones, entre los 13 y los 15 años. Hay varias clasificaciones para esta patología. Dentro de las más sencillas, encontramos la clasificación de Loder, en la que él señala que hay dos tipos de pacientes con esta patología: los que califica como estables y aquellos que califica como inestables. Los primeros, los estables, los ubica cuando el paciente puede entrar caminando al consultorio del médico con o sin el apoyo de muletas. Y cuando el paciente viene en silla de ruedas al consultorio, él lo ubica dentro de la categoría de inestables. De acuerdo a Loder y sus criterios de estabilidad, los estables afortunadamente son la mayoría, el 90%. Son aquellos pacientes que pueden tolerar carga. Y como contraparte, los inestables son aquellos que no toleran la carga. Estos, los inestables, son los que presentan con mayor frecuencia necrosis avascular, reportada incluso hasta un 47%. Desde el punto de vista de tiempo, tenemos la clasificación que ubica a aquellos pacientes como crónicos, que son del 85 al 90%, la mayoría, los que ya tienen varios meses con el problema cuando son vistos por primera vez. Los pacientes crónicos agudizados son aquellos que presentan un deslizamiento súbito, pero superpuesto a una alteración ya crónica. Y aquellos pacientes agudos son los que tienen menos de 3 semanas con el problema. Desde el punto de vista clínico, los pacientes estables y que ya son crónicos, habitualmente los vamos a identificar relacionados con las características de ser adolescente obeso, que presentan claudicación, que refieren dolor en la región inguinal, en el muslo o en la rodilla, y cuyo miembro se encuentra en rotación lateral. Al flexionar la cadera, esta gira hacia afuera y puede ya estar presente un poco de acortamiento de la extremidad comprometida. El retraso del diagnóstico es en promedio de 8 semanas. Por lo tanto, si un paciente se queja de dolor en la región inguinal, en el muslo o en la rodilla y es adolescente, no olviden la fuerte posibilidad de una epifisiolistesis. La contraparte, en el caso de la variedad inestable, el dolor es severo, es incapacitante, limita la deambulación, incluso la asistida con muletas. El dolor puede estar asociado a un traumatismo leve, el miembro está en rotación lateral y hay una incapacidad para la rotación medial de la cadera por dolor intenso. En la diapositiva podemos observar dos radiografías, una AP de pelvis en posición neutra y la de la derecha AP de pelvis en posición con abducción de las caderas. Como ustedes pueden observar, en el caso de la cabeza femoral derecha, en la posición neutra, difícilmente se puede identificar algún problema. Sin embargo, en la posición con abducción de las caderas, ya podemos observar que hay un desplazamiento del cuello femoral hacia proximal, o lo que se puede como contraparte entender que la cabeza femoral del lado derecho está hacia abajo. Desde el punto de vista radiológico,
en ambas proyecciones debemos de buscar la línea de Klein. En la proyección antero-posterior debemos de dibujar una línea tangente al borde superior del cuello femoral que debe cruzar la cabeza femoral. Si no la cruza, entonces es epifisiolistesis. En el caso de la proyección con abducción de las caderas, esta línea tangente al borde anterior del cuello debe cruzar también la cabeza femoral, y si no lo hace, entonces el diagnóstico es positivo. Línea de Klein. En la imagen rojo pueden ustedes observar el trazado de esta línea de Klein que va tangente al borde superior del cuello femoral y que no toca para nada la cabeza femoral, la cual se ve en una posición inferior al cuello. Hay varias clasificaciones radiológicas para esta patología. Una de las más utilizadas es la de Southwick, que mide la relación entre la cabeza femoral y la diáfisis. Desde el punto de vista normal, en la cabeza, el ángulo antero-posterior debe ser de 145 grados y en la proyección axial o con abducción de caderas, solamente 10 grados. Y en el caso de un problema leve, hay una angulación de 30 grados. En el caso de la moderada, va de 30 a 50 grados. Y en el caso de una epifisiolistesis grave, entonces la diferencia es de más de 50 grados. Aquí tienen ustedes el desplazamiento en las tipo A, menos de 30 grados, en las tipo B, de 30 a 50 grados, y en las tipo C, más de 50 grados. En la radiografía de esta diapositiva vemos que se traza el eje mayor de la diáfisis femoral y posteriormente una línea que va de borde a borde de la cabeza femoral. Se traza una perpendicular a esa línea y esta debe de hacer un ángulo entre el eje mayor del fémur con el de la cabeza. Así es como se mide este ángulo y cuyos valores ya ustedes conocen. Otra de las clasificaciones es la de Wilson. Únicamente habla respecto del desplazamiento entre la epífisis y la metáfisis. Como diagnóstico diferencial, tenemos que tener presente la posibilidad de fracturas, de tendinitis de abductores o de fractura por estrés. En relación al tratamiento para esta patología, los objetivos son evitar que progrese la deformidad, prevenir un mayor deslizamiento, estabilizar esa cadera, estimular el cierre precoz de esa fisis y prevenir las complicaciones. En los casos agudos está indicado una reducción y la colocación de un tornillo canulado. En los casos crónicos, la fijación in situ y la colocación de uno o más tornillos, dependiendo del paciente. En aquellos casos en donde hay una deformidad residual, lo único que queda por hacer es una osteotomía femoral proximal para tratar de rescatar esa articulación. En la diapositiva podemos observar en la radiografía del lado izquierdo que hay una epifisiolistesis femoral derecha con un desplazamiento que es evidente al imaginar el trazar la línea de Klein. Vemos como no atraviesa la cabeza femoral. Y en la radiografía de control que se encuentra a la derecha,
podemos observar cómo a ese paciente se le realizó un tratamiento mediante una fijación in situ más la colocación de un tornillo canulado y vemos cómo esa fisis ya quedó cerrada. El tratamiento más común para las epifisiolistesis estables es la colocación de un tornillo de fijación a través de la placa de crecimiento de la cabeza femoral realizado in situ, entiéndase sin reducción. Aquí tenemos entonces radiografías de control de un paciente posoperado de epifisiolistesis con la colocación de tornillo canulado. La radiografía del lado izquierdo, podemos observar el tornillo que penetra hasta la cabeza sin pasarse y lo mismo que en la radiografía del lado derecho, observamos que queda bien tomada la cabeza femoral para poder favorecer el cierre de esa fisis. Morrissey describió una técnica para la fijación percutánea in situ con un solo tornillo canulado, dando como criterios para una fijación efectiva la localización en el eje central de la cabeza y evitar la penetración del tornillo en la articulación. El tratamiento para las epifisiolistesis crónicas agudizadas es la reducción hasta la posición de deslizamiento preagudo y la colocación de dos tornillos canulados centrados y después evitar la carga por varios meses hasta la consolidación. ¿Qué complicaciones se pueden presentar si no es atendido el paciente que presenta esta epifisiolistesis? Bueno, la más severa es la necrosis avascular, que como ya lo habíamos señalado, se puede presentar hasta en el 47% de los pacientes inestables. Una condrolisis, que viene a ser la destrucción del cartílago, y más adelante la coxartrosis. Otra de las complicaciones es la progresión del deslizamiento o también puede darse que el tornillo que fue colocado y que en un momento parecía estar en el sitio correcto, penetre hasta la región intraarticular. Si el problema no es atendido adecuadamente en el tiempo, se puede presentar una rigidez de la cadera. Recuerden entonces que una de las principales complicaciones es la necrosis avascular de la cabeza femoral de aquellos pacientes que no fueron atendidos correctamente y con oportunidad. La destrucción del cartílago por esta sobrecarga mecánica sobre el mismo nos va a dar otra de las complicaciones, que es la condrolisis. Y esta, persistir y evolucionar, nos llevará hasta la artrosis. Muchas gracias por su atención.